hablaba del matrimonio igualitario y hablábamos en el primer bloque, entre otras cosas, de los derechos humanos, o sea, cómo se construye este argumento, tal vez sin sonar tan técnico, aunque es difícil cuando se tiene la formación de abogado, sobre cuál es el sustento para poder decir o concluir o poner allá afuera en la discusión es que no se trata de lo que quiera esta persona o de lo que quiera esta otra persona, sino que se trata de la no discriminación. Y entiendo que hay algunos precedentes importantes del sistema interamericano, entre otros que seguramente la doctora Nelva conoce. Sí, sin duda alguna. Y bueno, qué bueno que hace mención del sistema interamericano, porque hay grupos que no están a favor del matrimonio igualitario y se han referido al Tribunal Europeo de Estrasburgo como indicando argumentos que en verdad no son válidos y también haciendo ver que el Tribunal de Estrasburgo es el más importante del mundo, cuando en realidad, para un poco hacer docencia con respecto a la audiencia, realmente hay 3 tribunales en el mundo. Uno, el europeo, que es el de Estrasburgo, otro el africano, y el nuestro, que pertenecemos nosotros, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha condenado a 2 estados, uno a Chile y otro a Colombia, en virtud de acciones de discriminación que han pasado en estos países con las personas homosexuales, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha indicado la Corte Interamericana es que no existe un solo tipo de familia, sino que existen las familias. Y cada estado, en ese sentido, tiene la libertad, ¿sí?, de establecer el título que a esa familia le corresponda. Nosotros en Panamá lo llamamos matrimonio, porque así el ordenamiento jurídico lo dispone. En ese sentido, la Corte Interamericana ha dicho que sí es un derecho humano el matrimonio, porque es el derecho a tener la libertad de constituir una familia. Entonces, además ha dicho que el Estado está en la obligación de proteger a todas las personas, incluyendo a las personas pertenecientes a la población LGBTI, sin ningún tipo de exclusión, ni de discriminación, ni diferenciación, digamos, con respecto a las personas heterosexuales. Esos han sido 2 de los planteamientos de la Corte Interamericana que podemos nosotras rescatar en esta noche, ¿no? Supongo que en una sociedad como la panameña, ya viendo los antecedentes de discusiones como la de la ley de educación sexual y otras, este es un tema, una discusión difícil, porque inmediatamente se mezcla con la religión. Definitivamente. He escuchado de todo tipo de argumentos, desde los más, porque digo, siempre hay posiciones opuestas que se pueden plantear de manera respetuosa y con argumentos, pero a veces uno escucha unas cosas en este tipo de discusiones que es mejor ni repetirlas. Así es. Y empezamos a entrar al tema de ya no solo el matrimonio, y ya no solo la discriminación, sino lo que sigue, la posibilidad de formar una familia, la posibilidad de que haya familias que puedan estar integradas por una pareja del mismo sexo, y luego la discusión de la posibilidad de adoptar hijos dentro de esa familia complica aún más la discusión, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que ha demostrado, y lo digo y lo reitero porque creo que ha demostrado que no está muy abierta a este tipo de discusiones, que inmediatamente cuando surgen se radicaliza la discusión. Bueno, los mismos grupos se opusieron al divorcio, se opusieron al voto de la mujer, se opusieron a la contracepción, se opusieron y no pudieron frenar la evolución. A los derechos. Porque no se pueden frenar los derechos. Los derechos no se negocian, no se discuten, los derechos se defienden y se garantizan. A mí una de las cosas que más me causa dolor y me causa enojo es cuando dicen la familia es papá, mamá e hijos. En este país, una gran parte de la población no tiene esa familia. Solamente familias monoparentales donde la mamá sale a trabajar todos los días. Entonces tú me vas a decir que los hijos de esa familia no son tan dignos como los que tiene papá y mamá. Eso no es así. Lo que estamos vehiculando y transmitiendo como lenguaje, como discurso, es que esa familia
no son las adecuadas, ¿no? Las familias monoparentales, las familias recompuestas, que tampoco es aceptada por la región, la familia compuesta por dos divorciados. Como el divorcio no es aceptado, eso tampoco es permitido, ¿verdad? La familia extendida, o sea, hay un montón de tipos de familia, incluyendo las familias homoparentales, y que existen, o sea, las familias homoparentales, aunque no, se dé el matrimonio. No son 3 casos. Exactamente, aunque no se dé el matrimonio, existen familias que viven juntas y tienen hijos juntas. Entonces, como yo, como psicóloga, tengo que ver el caso de los niños o niñas. Me dice una niña en estos días, es que, doctora, yo no soy digna. Digo, ¿por qué no eres digna, mami? Todos los seres humanos somos dignos, porque yo no tengo una mamá y un papá. No, eso no podemos hacerlo. No sé, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero antes, No saben. antes te llamaban a los niños fuera del matrimonio bastardos. ¿Cómo no? Y los niños, ¿cómo sufrían en la escuela? Porque ha sido consagrada la legislación. La legislación. Así es, y la legislación siguiendo ¿qué? Los preceptos religiosos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros seguimos ese tipo de argumentación o de dogma, estamos en un error. Porque este país es multicultural, este país está lleno de diferentes creencias. Hay santeros, hay budistas, hay musulmanes, judíos, hay librepensadores, hay agnósticos y ateos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner los dos en la hoguera y volvemos a la Edad Media? Creo que pareciera que algunos que andan con un discurso muy radical por allí quisieran. Vamos a hacer la pausa. Al regresar seguimos acá. Panorama Mundial. Nuestro último bloque. Doctora Celia, otro argumento, no sé si le puedo llamar argumento, pero otra cosa que se dice y uno lee, no solo en Panamá, sino en otras latitudes, cuando surge esta discusión sobre los derechos del matrimonio igualitario, es que es una aberración permitirlo porque el homosexualismo es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Aclaro que no estoy de acuerdo y las preguntas que hago las hago precisamente para que nuestras invitadas puedan expresar su opinión e ilustrarnos. Adelante. El homosexualismo como tal fue tipificado como desorden hasta 1973. A partir de 1973 se saca del libro de DSM-4 y de DSM hasta ahora, hasta nuestros días, ¿verdad? Y así como habían otras cosas que estaban tipificadas, tú sabes que el deseo sexual femenino era histeria y se trataba como histeria porque la mujer no tenía deseo sexual. Entonces, cuando la mujer tenía deseo sexual, era histérica. Entonces, así mismo ha pasado con muchas otras dolencias. Ahora bien, en ese tiempo, desde los tiempos antiguos hasta esa fecha de 1973, se hicieron un montón de tratamientos para curar la homosexualidad, ¿verdad? Hay un libro muy bueno de Michel Foucault que habla sobre la historia de la locura y la historia de la sexualidad. Y ahí tú puedes ver cómo se torturaba, porque eso era tortura, se hacía lobotomía, se le ponía electricidad en los testículos, se hacía un montón de torturas y el resultado, la conclusión que fue eso, que si se le practican todas esas torturas y la persona no cambia, quiere decir que no hay una modificación conductual posible, que entonces tiene que ver con algo biológico, algo genético, algo fisiológico. Esa fue la conclusión, ¿no? Hoy en día hay todavía investigaciones sobre de dónde viene, si es hormonal, si es que cuando está el bebé en el vientre recibe más hormonas femeninas, si es algo en el cerebro, si es... esas son las teorías que, si es genético, que se barajean ahora. Ahora bien, ¿eso es relevante para los derechos humanos? No. ¿El ser humano existe? No, eso no es relevante para eso no es relevante para los derechos humanos. Lo que sabemos es que hay seres humanos que simplemente consienten de mutuo acuerdo, además, hay un mutuo acuerdo entre ambos porque han hablado de bestialismo. En el bestialismo no hay mutuo acuerdo, en la pedofilia no hay mutuo acuerdo, ¿verdad? Sí, he visto argumentos que son muy falaciosos. desafortunados, ¿no? Trayendo que bueno, ya si se aprueba eso, lo próximo que viene es el bestialismo. Exactamente.
Ajá. Y también como una conspiración, ¿no? O sea, como usted bien lo mencionó hace un rato, las parejas homoparentales, las familias homoparentales existen. Lo que no existen es a la luz del reconocimiento legal y jurídico y todos los efectos que derivan del matrimonio. Así es. Y quería yo hablar sobre los efectos del matrimonio, Sí. porque a veces no se habla No y sé. cuáles son los beneficios que se tienen cuando se tiene entonces un matrimonio, ¿no? El derecho sucesorio, el derecho patrimonial, el derecho de salud, el derecho de cubrir... De seguridad social, Ujú. el derecho también de tener la categoría, por ejemplo, de reagrupación familiar que establece la ley migratoria cuando una pareja es extranjera. Correcto. De igual forma, el derecho a adquirir bienes juntos, que el ingreso Como se el régimen de considere como participación. ingreso familiar. Las familias homoparentales no tienen actualmente ese reconocimiento legal. Entonces, bueno, y también la posibilidad de cambiar su registro, su categoría civil en el sentido de soltero a casado, para que de ahí surjan pues precisamente todos estos derechos. Y el derecho en la salud de acompañar a una persona que está muriendo en su último lecho de muerte. Así. Como no es familia, no la puede acompañar. Ni tomar Y ni tomar decisiones decisiones sobre la salud de esa persona, ¿no? Efectos negativos que se conozcan en otros países producto de que se haya garantizado este derecho, Ninguno. porque también Ninguno. escucho ese argumento en la discusión, La verdad es que que si eso se permite sería el fin, sería lo mismo dijeron con el divorcio, lo mismo dijeron con la contracepción. Nos Por llamaron las de todo. mujeres, O sea, el reconocimiento de los derechos a las mujeres era así es. también era el negado. fin del mundo. Si las Exacto. mujeres votaban era el fin del mundo. Y sabemos que no es el fin del mundo. Es el fin de cierta mentalidad arcaica, anacrónica. Sí. Y de cierto control y cierto poder de un grupo frente a otro. Ese es el Así fin. es, Eso ese es sí, el fin, eso sí ese es se el fin. acabaría. Pero en la sociedad no pasaría absolutamente nada. Tendría efecto para esa población. ¿Qué pasaría en la sociedad? A ver, teníamos una parcela de menos, de más equidad en nuestra sociedad. tema en el cual tenemos mucho Así es. pendiente. En este mar de inequidad que es Panamá, tendríamos una parcelita de más equidad. Es todo lo que pasaría. Porque, como dijimos en antes, volvemos a repetir, existen. Ya están aquí entre nosotros las parejas homosexuales. La Corte entonces, doctora Nelva, le toca decidir sobre la constitucionalidad o no. Así es. Y eso, por lo menos jurídicamente, es lo que va a hacer, lo que va a orientar. Es importante mencionar que lamentablemente en ningún país se ha logrado que a través de un órgano político, como es la Asamblea de Diputados en nuestro caso, se logre tener una ley sin que antes la Corte se haya tenido que pronunciar. Esa es la vía y es una responsabilidad que en este momento tiene la Corte de revertir una deuda histórica con una población de nuestro país, que vive en nuestro país, que existe y que sin duda alguna vive excluida, vive al margen del reconocimiento legal de sus derechos. Si la Corte no actuase, digamos, en derecho y con una madurez jurídica realmente acorde a nuestra época, a nuestros tiempos, y pienso que esto debería ser acorde a todos los tiempos, ¿no? Pero pensemos ahora que todos los países lo están tratando de reconocer, cabría la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ojalá que la Corte lo haga en Panamá porque sería vergonzoso para nuestro país, siendo actualmente el vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que siéndolo no tenga la capacidad de reconocer los derechos de un grupo de nuestra ¿La población. Defensoría del Pueblo de Panamá se ha involucrado en esta discusión o ha tomado alguna posición que ustedes sepan? ¿No? Lo que pasa, o sea, públicamente no. En realidad, actualmente no ha habido un debate en el sentido político del tema porque todo se ha ido a la vía jurídica. O sea, la discusión está planteada En la a raíz de las acciones Así es, judiciales así y eso es. está entonces generando este debate. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Corte Suprema de Justicia. El país no solamente necesita debatir los temas que siempre debatimos y tratamos, sino revisar si realmente en nuestro marco jurídico constitucional
están las herramientas y las normas que garanticen los derechos para toda persona, como empieza precisamente toda norma o todo tratado de derechos humanos, toda persona. Así No mismo. distingue más allá de eso, Es más, las doctrinas modernas hablan de persona y de ser humano, no de mujer y hombre. como debe ser. Doctora Celia Moreno, doctora Nelva Araúz, Así es. gracias por estar aquí en ECO 360. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao.